siempre confiados que Dios tiene algo para nosotros. ¿Habrá alguien que pueda decir amén en esta noche? Porque Dios es nuestro Padre, amén. Y nuestro Padre provee para nosotros, y nuestro Padre mira que recibamos lo que es mejor. La semana pasada hablamos del capítulo 1, pero la parte del 1 hasta el 12, y hoy vamos a ver del verso 12 enseguida. Siempre le pongo un título a la parte que vamos a estudiar, o a la porción que vamos a estudiar, buscando que en ese título traigamos nuestra mente hacia un enfoque, y entonces que cuando salgamos de acá digamos, ya me llevé, por lo menos me llevé esto que me va a ayudar. Y yo le puse por título el sello de Dios. Y ahorita que llegamos al verso que habla de eso, pues van a ver por qué le puse por título el sello de Dios. Pero aquí el sello, vamos a hablar que nos toca, o entendemos que es un sello como de una compañía, como de una fábrica, como de que dijimos, de una industria que pone su sello, y entonces dice, esto es propiedad de esta compañía. Bueno, vamos a ver el verso 12, dice, porque del capítulo 1, 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y fíjese esta parte, que aquí es lo que yo veo como más importante que nada, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Pablo aquí, para empezar, yo veo que nos habla de una ética cristiana que creo que todos nosotros haremos bien en tratar de llevar con nosotros en todo momento. Entonces dice, en primer lugar, dice que siempre hemos andado con sencillez y sinceridad. Esos son dos atributos que nos deben de caracterizar, porque a veces la gente que no va a la iglesia y conoce gente que va a la iglesia, esa gente habla muy complicado. La gloria de Cristo, te dicen cuando te encuentran, y la gente, los de la iglesia podemos saber qué quiere decir, pero los de allá dicen, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dijo? O en vez de decir buenos días, Dios te bendiga, y no está mal decir Dios te bendiga, pero la gente se siente incómoda porque ellos no saben responder, o no saben si deben de decir igual o otra cosa, o igualmente. Pero aquí a mí me llamó la atención, dice, nosotros nos conducimos, fíjese, con sencillez, pero también con sinceridad de Dios. Y luego enfatiza que no con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir no con sabiduría humana? No con lenguajes artificiosos de los que usa la filosofía o de lo que usan en el mundo como para impresionar. Pablo dice, yo no necesito hablarles para impresionarles, yo necesito hablarles para que sean edificados. Y luego, finalmente en ese verso dice, anduvimos con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese favor que Dios te concede para que las personas les llame la atención lo que tú les vas a contar, lo que tú les vas a decir, aunque sea algo sencillo que tú creas que tienes para contar. O sea, con eso te digo todo. Tú puedes hablarles Juan 3:16, que es un verso sencillísimo. No, por eso no es profundo, es grande y fuerte. Y tú dices, pero Juan 3:16 ya toda la gente lo ha oído. Pero el favor de Dios, la gracia de Dios hace que cuando tú hables ese verso,
aunque ya lo hayan dicho millones y billones de veces, esa persona te ponga atención, porque eso es la gracia de Dios. En el verso 13 dice, porque no les escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Lo que busqué ese verso en la versión amplificada, y lo que el apóstol está diciendo, nosotros procuramos siempre hablarles o enviarles cartas de palabras e ideas fáciles de entender. Eso es lo que él está hablando aquí. En ese verso 13, lo que él está diciendo, nuestro anhelo es que lo que les hablemos, lo que les escribamos, lo que les enseñemos, que tenga este sello, que sean con palabras fáciles y con ideas fáciles de entender y de comprender. ¿Por qué quiere Dios eso? Porque si podemos oír un mensaje bien elocuente estoy hablando de con palabras muy, muy altas y todo, y uno dice, wow, qué mensajazo. Y entonces alguien te pregunta, oye, ¿pero de qué? ¿Cuál sería lo que se trató? ¿Quién sabe? Pero estaba bien profundo que no, hombre, no puedes ni llegar ahí. Entonces no sirvió. Tiene que ser un mensaje con ideas y con palabras fáciles de entender. ¿Están aquí conmigo? Bueno, nos pasamos al verso 17, por favor. Y dice en el verso 17, así que al proponerme esto, ¿usé de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Lo que Pablo está hablando es que él cambió de planes, esa es la verdad. Si yo había pensado ir a ustedes, pero la verdad que me detuve, y entonces me detuve por una buena razón, pero acá dice, al proponerme este cambio, eso es lo que está hablando, dice, usé de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. ¿Qué es lo que nos dice este verso 17 literalmente? Dice, nosotros no somos como la gente del mundo, que te dicen sí, pero que en realidad están diciendo no. ¿A cuánto les han dicho? A ver si voy. Les dices, te voy a esperar tal día. Y uno dice, a ver si voy. Ese a ver si voy, ya sabes que está diciendo que no va ahí. Pero en realidad está diciendo que sí, pero diciendo que no. O sea, con palabras está diciendo sí, pero en realidad es un no. Y dice, así habla la gente del mundo. La gente del mundo te engaña, la gente que no tiene a Cristo. Pero los que somos cristianos no debemos de decir eso. Debemos decir sí cuando hay que decir sí. Y si es un no, el que tienes que decir de plano, dices que es un no. Y es mejor decir el no. Yo creo que en eso muchos de nosotros debemos de continuar trabajando, porque es común que la gente que no conoce a Cristo haya sí y no. Dicen, sí, ahí te caigo, voy a ver cómo le hago, pero ahí te caigo. Y no, en realidad no está comprometiéndose a que sí va a ir. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 17? No somos como los del mundo que dicen sí y en realidad es un no. Versos 18 y 19. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Fíjate lo que dice Pablo. Como Dios es fiel, nosotros cumplimos, de hecho, vamos a leer el verso 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a resumir qué nos dice estos dos versos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, nosotros cumplimos nuestra palabra como Cristo. ¿Cuántos hay de Cristo aquí?
todos los que ya lo recibimos. No tienes que ser que nunca te equivoques, no tienes que ser que eres perfecto, que no tienes ninguna tacha, no, pero sí tienes que ser de Cristo, porque esa es la clave aquí. Ser de Cristo, haberle pedido que venga a nuestra vida, su vida está viviendo en nosotros, no entendemos cómo, pero si no es por la vida de Cristo, amados, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. La vida cristiana es imposible de vivirse si no es porque Cristo vive en nosotros y nos hace capaces de vivir en lo que tenemos que vivir. Pero entonces, como Cristo está en nosotros, nosotros cumplimos nuestra palabra y en la versión amplificada dice, como Cristo también la cumple, porque es lo que dice ahí, que la palabra de Cristo no ha sido sí y no, sino la palabra dice, sí yo te bendigo, sí yo te sano, sí yo te ayudo, sí yo estoy contigo. Amén. Entonces, en el verso 20, es otro verso clave que estuve a punto de ponerle eso por título, porque también es muy bueno, y dice, porque todas las promesas de Dios, diga fuerte conmigo, las promesas de Dios. O sea, las promesas de Dios quiere decir todo lo que Dios nos promete en su palabra, lo hayas visto ya o no lo hayas visto, ahí está, está incluido, aunque hay muchas cosas que todavía ni descubrimos, pero son dentro de todas las promesas de Dios. Y el verso 20 dice, porque todas, me llama la atención que dice que son todas, amén, que no son unas cuantas, que no son las mejores, que no son las más populares, o que no son las más visibles, no, dice todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué cosa? Sí. Dios dice sí a todas sus promesas. ¿Qué le parece eso? Está una promesa de Dios ahí. Tú no tienes ni que decirle, Señor, y es que será para mí. Si ya Dios te dice que Dios dice sí a todo lo que Él ya ha prometido. Hay que establecer eso, porque yo estoy hablando de todas las promesas de Dios, no de todos los deseos que tengamos, porque nosotros podemos tener deseos que puede ser que están dentro de las promesas y puede ser que no estén. Por ejemplo, que Dios me dé un barco, a lo mejor no está dentro de la promesa, pero a lo mejor Dios me lo puede dar y me lo quiere dar. Amén. Me explico, pero no podemos reclamar eso, que Dios me dé un barco, porque yo digo que Dios me da un barco. No, y no está en la promesa. Pero la promesa, por ejemplo, es que Él llevó todos nuestros pecados. Amén. Que Él llevó todas nuestras enfermedades. Que Él llevó toda nuestra maldición. Que Él nos bendice en donde quiera que estamos. Que Él nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces, todas las promesas que tú ves, grábate que dice la Biblia que son sí. Son con un sí de Dios. Si Él dice, mira, Jesucristo dijo, y he aquí yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nunca debemos dudar de esa promesa, porque Él ya la dio. Y nunca debemos decirle, Señor, yo quiero que estés conmigo. Y Jesús dice, yo ya estoy, porque yo ya prometí que estoy contigo, y estoy y no me voy a ir. Entonces dice, todas las promesas en Él son sí y también son amén, que amén quiere decir así sea. Tú has oído que cuando alguien predica y alguien dice amén, porque escucha una frase que le llamó la atención y lo que la persona está diciendo es así sea, yo estoy de acuerdo con eso, amén. Bueno, entonces, ahí sí un amén, ¿verdad? Y entonces dice que también son en Él amén, por medio de nosotros para
la gloria de Dios. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque Pablo estaba siendo un mensajero que estaba trayendo estas promesas. Yo quiero que mires esto. Tú y yo, aquí con nosotros, tenemos lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero ponte a pensar esto, los creyentes del primer siglo, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, porque para empezar ya estaba escrito el Antiguo Testamento, pero estaba escrito en rollos. Estaba escrito en manuscritos y en toda esa cosa que además era carísimo tener uno de esos en tu casa. Y por otro lado, eso ya era del antiguo pacto. Entonces ellos estaban ya viviendo en el nuevo, pero ¿qué tenían? Ellos tenían solo las cartas que los apóstoles escribían, y en particular el apóstol Pablo, que escribió muchas de esas cartas, pero también Pedro y también Judas y también Santiago y los evangelios, pero aunque fueron escritos, escucha, no circulaban así como tener una Biblia contigo. O sea, estaba allá en Tesalónica la carta, y luego alguien tenía que copiarla para que otro pudiera tener. Entonces, ¿cuál era la base donde ellos estaban? Era la comunión cercana que ellos tenían con Jesucristo, y lo que Jesucristo les revelaba a cada uno, les dejaba saber que Él estaba ahí con ellos, les recordaba las palabras que Jesús había hablado. Entonces, para ellos era sumamente importante, igual que para nosotros, la relación íntima que debemos tener con Jesucristo. Amén. Pero en este caso Pablo dice, por medio de nosotros, porque él era el mensajero que traía estas buenas nuevas, y de verdad que Pablo trajo muchas buenas nuevas. Verso 21, estamos estudiando hasta el verso 24, pero el verso 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Leí ese verso en una de las versiones amplificadas, y me gustó una de las versiones que dice: Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Lo que ese verso, el que nos confirma y el que nos ungió es Dios, y lo que la idea de Pablo era: Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Cuando dices que algo está firmemente unido, ¿qué queremos decir? Pegado fuertemente, ¿verdad? Está pegado tan fuerte que no es fácil despegarlo, o a veces hasta es imposible despegarlo, porque si lo despegas se puede hasta destruir el otro material o uno de los dos materiales. Bueno, yo quiero que medites en este día qué tan firmemente estamos nosotros unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 21 que Dios nos confirma. No sé cuántos de ustedes de chiquitos fuimos a la iglesia y hacer la llamada confirmación. O sea, primero el bautismo, y había varios ritos que se tenían que hacer, pero uno de esos era la confirmación. Pero nosotros no necesitamos la confirmación de nadie más que de Dios. Amén. Y Dios nos confirma y dice: si eres mío, si eres mía, yo te he redimido en Cristo. El que nos confirma con ustedes en Cristo, y luego dice: y el que nos ungió. ¿Qué es ungir? Aquí se refiere al acto de echar aceite en el Antiguo Testamento,
pero la unción que tenemos nosotros no es meramente de echar aceite, sino que nos ungió con su Espíritu Santo. Como Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Dios lo ungió para que Él hiciera el trabajo que lo mandó a hacer, y luego Jesús nos ha ungido a nosotros. El que nos ungió, el que nos, quiere decir, el que nos regaló, el que nos dio de su Espíritu Santo en nosotros, es Dios, está en nosotros. Él lo ha puesto en nosotros, y lo ha puesto en nosotros, mis amados, para que podamos hacer el trabajo, para que seamos capaces de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos por Él. Dios nos mantiene firmemente unidos, nos ha confirmado y nos ha ungido. Y en el verso 22, aquí es clave, porque de ahí voy a desprender un par de cosas, porque es el verso que yo hallé clave para que tú te lleves algo en esta noche. Dice el verso 22, el cual también, o sea, Dios también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjate ese verso. Dios también nos ha sellado. Yo quiero que diga fuerte conmigo, yo soy de los sellados. ¿Se acuerda de esa escritura en Apocalipsis? Ahí había 144,000 sellados. Pero 144,000 es un símbolo, es decir, 12 por 12 por 12 es bastante, es muchísimos. Porque los sellados de Dios son miles y miles y miles que Él ha sellado en Cristo. Pero dice aquí, yo quiero que tú veas ese verso, el cual también nos ha sellado. Quiero hablar primero de las arras que habla ahí, y dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjate que yo casi siempre que casaba a una persona y utilizaban el símbolo de las arras, yo con frecuencia mencionaba, porque sí lo había oído, y les decía, bueno, aquí te entrega las arras, es poquito, pero quiere decir que viene más. Sin embargo, he entendido diferente eso, porque la verdad es que las arras son solo un símbolo de todo lo que yo ya tengo y te lo ofrezco a ti. No es que ahorita te doy poquito y después te voy a dar más, sino lo que es que en este acto simbólico, al darte las arras, te estoy entregando todo lo que soy. Amén. Todo lo que tengo, todas las riquezas que yo puedo tener o que pueda llegar a tener son tuyas. Bueno, ahora mira eso desde el punto de vista que dice que Dios nos ha dado su Espíritu, y entonces dice que son las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y lo que Dios ha dicho, yo ya te he dado todo. Amén. Diga fuerte, Dios me ha dado todo. Bueno, pero quiero regresar a la primera frase del verso 22, donde dice, el cual también nos ha sellado. Y quiero invitarte a ir a Juan capítulo 6 y verso 27. Juan 6, 27. Yo voy a abrir aquí mi iPad porque tengo unas versiones que me llamaron mi atención de ese mismo verso. Nada más si me esperas un momento, porque ya conoces estas cositas, como la tenías en un lugar y luego se movió. Yo tengo aquí la Living Bible y la Nueva Versión Internacional. Son dos de las versiones que voy a leer ese verso. Juan 6:27 dice, estas son palabras del Señor Jesucristo, y dice, trabajen
Diga fuerte, Dios quiere que yo trabaje. Sí, ¿verdad? Porque hay gente que conocí un familiar que no le gustaba trabajar y la abuelita decía, no, es que él es como su tío, que como es pastor no le gusta trabajar. Y no es cierto, me andaba echando la sal. No. Cristo dice, es más, Cristo dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Y casi dijo, ¿y ustedes por qué no trabajan? Si mi padre trabaja y Jesús trabaja, todos tenemos que trabajar. Claro, hay distintos trabajos, pero todos trabajamos. Entonces Jesús dice, trabajen, no, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Gracias por esa, la Nueva Versión Internacional. Ahí está. Fíjate esa parte. De esta parte me llamó la atención la parte final, donde dice, porque sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Quiero que vea a Cristo sellado con un sello de Dios. Amén. Y sello, hay todavía otra versión que dice que sello significa o es símbolo de propiedad y autoridad. Que algo tenga el sello de alguien, quiere decir que eso pertenece a esa persona quien es dueño del sello. Pero al mismo tiempo quiere decir que tú ves el sello ahí y dices, no, cuidado, porque esa compañía es muy respetuosa. Hay autoridad ahí. Entonces, aquí en este verso 27 dice que sobre el Hijo del Hombre, Dios puso su sello de aprobación. No sé si tienes ¿qué te dije? La Living Bible, aunque sea en inglés, de ese mismo verso. Yo lo tengo acá, pero es más fuerte, más poderoso si lo pudiéramos leer. Si estuviera, me avisas, pero yo se las traduzco mientras vemos. Esa es la Living Bible no tenemos. No, ok, se las leo, la tengo yo acá. Dice, pero ustedes no deben de estar preocupados acerca de las cosas perecederas como la comida. Está hablando de lo mismo. No deben de estar preocupados acerca de las cosas perecederas como la comida. No, dice así un fuerte no. No, dice el Señor. Gasten su energía buscando la vida eterna que yo, el Mesías, puede darles a ustedes. Gasten su energía buscando la vida eterna que yo, el Mesías, puedo darles a ustedes. Porque el Padre, termina el verso, porque Dios el Padre me ha enviado para este mero propósito, para darles vida eterna a todo el que cree en Él. Nosotros creemos en Él, amén. Entonces, estamos terminando acá, pero pudiéramos decir, ¿cómo nos da esta vida eterna? Acuérdate, nos da la vida eterna solo por gracia. La vida eterna nadie la merecíamos y nadie la merecemos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque no podemos hacer nada que nos gane la vida eterna. Nadie puede hacer nada. Puedes pensar en la persona más buena del planeta y todo lo que hace no le gana la vida eterna. ¿Ok? Establecemos eso. Entonces la vida eterna acá solo se puede recibir tomándola de alguien que nos la ofrece gratuitamente. Y el Señor Jesucristo nos la ofrece gratuitamente. Entonces también nos da vida eterna por recibirle, Señor, te recibo, te acepto que vengas a mi vida. Y entonces, dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora
le permites a Cristo vivir en ti, en tu vida, y entonces por fuera te ves igual. Te levantas en la mañana después de haber aceptado a Cristo y estás haciendo la rutina normal como tú siempre la hacías, pero hay algo que ha empezado dentro del corazón de esa persona que Dios está trabajando. Dios está trabajando, y si no, mírame a mí 40 y tantos años o 40 años después, precisamente este año cumplimos 40 de haber aceptado a Cristo. Mírame a mí que soy muy diferente de la persona que era, pero mírate tú y tú vas a ver que también eres diferente de la persona que eras. Estoy hablando de tus costumbres, tus hábitos, tu personalidad ahora ha cambiado porque Cristo vive en nosotros. Aleluya. Y por último, quiero enfatizar, ponme la otra versión, la Nueva Versión Internacional una vez más, por favor, y nos pasamos al siguiente verso, la NIV, ¿verdad? Dice, en ese verso, quiero que notes lo que decía al final, porque Dios sobre el Hijo del Hombre, Dios el Padre puso su sello de aprobación. No quiero que pierdas esa parte, porque te dije que el tema en esta noche le puse por título el sello de Dios. Entonces yo quiero que veas a Jesús sellado por Dios. Ahora, yo no quiero que veas esa parte como algo negativo, porque el sello que Dios nos pone no es algo negativo, es que somos de Él. Amén. ¿Entendemos eso? Es como que tú naciste en cierta familia y el apellido que llevas es el sello que tú perteneces a esa familia. Entonces, el sello que Dios nos pone, Él lo puso en Cristo para que todos vieran que Él lo había aprobado y que le daba autoridad. Bueno, ahora quiero que, para terminar, vayamos por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Y ahí vamos a concluir esta lección de hoy. Dice, versos 13 y 14. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué fue lo que hicimos? Oímos. ¿Y qué oímos? La palabra de verdad. No oímos la palabra de religión, no oímos la palabra de la denominación, no oímos la palabra mentirosa, no, oímos la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y dice que qué bueno que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y luego recapituliza y dice, esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad entonces se traduce en la palabra que oímos cuando nos dijeron, Jesús murió por ti, Jesús llevó todos tus pecados, si tú le recibes, Él te da vida eterna. Esa es la palabra del evangelio. Esa es la palabra de verdad. No tuvimos que oír todo el libro de Apocalipsis para ser salvos. No tuvimos que memorizar todo el Nuevo Testamento. No. Oímos la palabra de verdad que aquí dice que es el evangelio de vuestra salvación. Y luego dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Note que ya hicimos aquí dos cosas. Número uno, oímos. Diga fuerte, yo oí. Y me tocó oír la palabra del evangelio. Amén. La palabra del evangelio. Por eso es importante que no me den a tole con el dedo, que me den la palabra. Si nada más me dicen, oh, tú estás bien y ahí la llevas, tú puedes hacer todo lo que puedas hacer y tú puedes triunfar tú mismo. Me están motivando, pero no tiene la palabra de verdad, no tiene el evangelio.
y el evangelio tiene que estar presente. Entonces, aquí dice que oímos, pero luego viene la parte más clave, porque dice, y habiendo creído en él. Entonces, todos los que hemos recibido la salvación, tuvimos que haber oído, bien sea por leer la Biblia, por oír un programa en la radio, porque alguien, un amigo te testificó, porque alguien te dio su testimonio, lo que sea, oíste, pero luego hiciste esto y dice, habiendo creído en él. Hemos creído, amén. Y entonces ahora mira lo que sucede a los que hemos creído. Habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados. ¿Te fijaste que Dios selló a Cristo? Y nos ha sellado a nosotros. Porque dice, no dice que vamos a ser sellados. Aquí pudiera ser que alguien le dé miedo y diga, ay, pastor, por eso yo no quería venir a la iglesia, porque he oído del 666 y que a lo mejor me lo van a poner y que, olvídate, ya estás sellado, ya estás sellado con el sello de Dios. No es algo que te van a poner, no es algo que te va a llegar, es el sello que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. Dice ahí, fuisteis sellados, y nos dice con qué fuimos sellados, con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo el que nos buscó. Donde quiera que nosotros andábamos. Hay gente que lo ha buscado en la cantina. Hay gente que lo ha buscado en el baile, en donde quiera. El Espíritu Santo no respeta y no dice, ay, es que ahí no puedo entrar. El Espíritu Santo está en todo lugar y nos da la convicción para hacernos entender que sin Cristo no hay esperanza de vida eterna. Una persona puede tener su religión. Yo cuando era joven decía, yo tengo mi religión, pero era nada, no tenía nada, ni a la iglesia iba. Pero yo decía que tenía mi religión. Y si iba era porque la novia iba. Y allá que mi esposa otra onda, pero yo no tenía nada. Y la gente dice, yo tengo mi religión, yo tengo mi esto, yo tengo mi lo otro, pero la verdad es que solo Cristo salva. Amén. No hay otra manera. No hay otra. Entonces el verso 14 termina otra vez diciendo que las arras, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Otra vez, visualiza el ejemplo de las arras en una boda, que no le está diciendo te doy poquito para luego darte más, sino que le dice, en estas monedas te entrego todo lo que yo tengo. Y yo normalmente cuando hago una boda le digo, a ver, la novia también, para que no nomás el novio, así que la novia también comparte, y la novia le dice, y yo también te comparto todo lo que no va a tener un guardadito ahí que no quiere sacar. Parece que estoy pisando un callo por ahí, no sé dónde, pero llegó por ahí. No, en el matrimonio compartimos todo lo que tenemos, Por eso el esposo le dice, yo te doy en estas arras, simbólicamente te hago propietaria de todo lo que yo tengo. Pero la esposa también le debe decir, yo te comparto también, y si yo hago la boda, usted va a decir eso. Si no, pues no me contrate. Porque si no quiere decir eso, pues no. Fíjese que hice varias bodas y cuando decía, hasta que la muerte nos separe, y la gente a veces se me pelaba los ojos y decía, yo no pensaba que hasta que la muerte nos separe, este pastor me está obligando a algo que yo no, pero así es el matrimonio, No es hasta que ya no nos llevemos bien, no, es hasta que la muerte nos separe. Pero acá, terminando, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es esa garantía, no es ese poquito, no, es esa garantía de que Dios te ha dado todo lo que Él tiene, y entonces ahí vamos creciendo, porque dice que Gálatas dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tuya es la herencia, pero si no has crecido, no te la pueden dar. Hay personas que les dice algún familiar, te dejé un
una herencia para que estudies, pero no la puedes cobrar hasta que tengas 18 años. Entonces, mientras tiene 14 y 15, anda con todos los pantalones rotos, aunque ahora sí se usan, entonces, pero no puede agarrar el dinero de que le dejaron ahí porque hasta que cumpla la edad. Pero en Cristo nosotros también, mientras vamos caminando, maduramos para recibir lo que Dios nos ha dado. Volvemos y terminamos entonces en 2 Corintios 1 y terminamos ahí en el verso 22, diciendo: el cual también nos ha sellado. Estoy en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Te voy a decir esto, es mi anhelo profundo del corazón, que en esta noche al menos esa partecita tú te lleves, que te lleves contigo el hecho de que tú digas: Dios selló a Cristo, porque Cristo es propiedad de Dios y es su autoridad. Él le dio autoridad al sellarlo. Y si te llevas esto contigo y tú dices: Dios también me selló a mí, porque yo también soy propiedad de Dios. Es grande decir que soy propiedad de Dios. No lo tome ligero. Es grande. Es grande. Hace mucho tiempo veíamos, me imagino que todavía existe, pero veíamos cualquier caja y decía Made in Mexico. ¿Te acuerdas? Ese sello era muy particular. Nos sentíamos los mexicanos, nos sentíamos. Pero luego es Made in China, no China, no, pues ya bajó la calidad. Y a lo mejor hoy también baja con la carestía y la cosa como está. Pero cuando dices hecho en Dios, aleluya, nada tiene que ver con un país, con si ha sido codo, si ha sido tacaño, no. Dios nos da en abundancia, amén. Y oro que en esta noche, al haber estudiado estos versos, esta porción, tú te lleves eso contigo. Mira, este es mi anhelo. Al estudio le puse el sello de Dios, y mi anhelo es que si tú te llevas esto, yo estaré bien tranquilo. Si tú dices: Dios selló a Cristo, porque Cristo pertenece a Dios, pero Dios también me ha sellado. Fíjate cómo diga: me ha sellado, dígalo, me ha sellado. No quiero que diga me va a sellar, porque no es así. Me ha sellado, y me ha sellado con el Espíritu Santo igualito que a Cristo. Y aquí cualquiera pudiera pensar: ay, pastor, pero ¿y quién soy yo si Cristo era Cristo? Acuérdate que aquí no estamos por lo que somos, sino por lo que Cristo nos hace ser. Dios no nos hubiera sellado nunca si hubiéramos tratado de venir por nuestras obras, por nuestras cosas buenas, por lo que tratamos de impresionarlo, nunca. Pero como venimos en nombre de Cristo, Dios todo lo que ve es la sangre del Cordero de Dios en tu vida y en mi vida. Y Dios dice: los sello porque son míos. Si tú en esta noche te llevas eso, yo estaré súper agradecido con Dios, porque sé que eso te puede ayudar. Porque cuando te acuestes esta noche, yo quiero que tú le des gracias a Dios y digas: Señor, gracias, que como sellaste a Cristo, así me has sellado a mí. Y cuando me has sellado, quiere decir que soy tuyo y que nadie me va a arrebatar de tu mano. Amén. Y cuando te levantes mañana, le das gracias y dices: gracias, Padre, como sellaste a Cristo, me has sellado a mí también, y yo pertenezco a Dios. Amén. A ti también que estás escuchando este mensaje, donde quiera que estés, a cualquier hora, te bendigo y espero que te lleves al menos eso contigo, en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga.